Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo también con confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. El tema que abordaremos es muy sencillo, pero también un dilema que he visto en las redes sociales. Actualmente se encuentra transmitiéndose la serie de Loki. Va por la segunda temporada al momento de la grabación de este video. Y la pregunta elemental es, ¿una persona que se enamora de otra versión de sí mismo en el multiverso es narcisista? Primero tendríamos que ver qué es el multiverso. A grandes rasgos, para definirle y no extenderme tanto, es una teoría cosmológica que postula la existencia de múltiples universos, en contraposición a la idea de un único universo. Este contexto permite plantear que nuestro universo sería solamente uno de una gama de universos posibles, cada uno con sus propias leyes físicas, constantes fundamentales y condiciones iniciales. Podríamos concebir el universo de distintas maneras. Algunas plantean como universos paralelos. Según esta teoría, hay múltiples universos con realidades diferentes que coexisten al mismo tiempo. A menudo lo representan como burbujas o membranas o dimensiones separadas, pero con un nexo común. Inclusive se plantea que en algunos casos podrían interactuar estos multiversos de formas desconocidas. Otra forma de concebir el multiverso es desde la óptica de la inflación cósmica, es decir, que el universo se expande exponencialmente generando bolsas de espacio-tiempo que se desarrollan independientemente. Esto daría lugar a que cada universo tuviera leyes físicas distintas. Inclusive se podría ver el multiverso desde un aspecto cuántico, donde hay ciertas interpretaciones de la mecánica cuántica que sugieren que existen múltiples ramas de la realidad donde cada posibilidad se cumple en un universo separado. Pero si lo queremos resumir en pocas palabras, el multiverso es una teoría con posibilidades casi infinitas. Podrían haber variaciones en las constantes fundamentales de la naturaleza, diferentes dimensiones espaciales y temporales, leyes físicas radicalmente diferentes, por ejemplo, gravedad más fuerte o débil, número de dimensiones distintas, incluso diferentes estados iniciales o condiciones de energía, también variaciones en la existencia o ausencia de materia oscura o energía oscura, realidades alternativas con formas de vida, estructuras cosmológicas y eventos históricos totalmente distintos. Como lo representa Marvel, es como múltiples ramas que surgen a partir de distintos eventos. Esto quiere indicar que puede ocurrir que un suceso histórico, llámese por ejemplo una guerra, tenía la posibilidad de tener distintos finales. Entonces, lo que ocurre en el multiverso es que todos estos finales ocurren al mismo tiempo. Y esto se encuadra con una de las teorías que plantea el multiverso. Pero teniendo una noción de qué es el multiverso, vayamos al concepto de narcisismo. Este es un trastorno de la personalidad en el cual una persona muestra un amor excesivo hacia sí misma, una falta de empatía hacia los demás y una necesidad constante de admiración y validación. Además, las personas narcisistas tienen a menudo una percepción exageradamente positiva de sí misma y pueden explotar a otros para lograr sus propios objetivos. Este término proviene de la mitología griega y se deriva de la historia de Narciso, una historia que creo que se puede abordar para darle mayor contexto. Narciso era un joven de una belleza sobrenatural, hijo del río Cefiso y la ninfa Liriope. Desde una edad temprana se ganó la admiración de todos los que lo conocieron, pero él rechazó a todas sus pretendientes, incluyendo a Eco, una ninfa que quedó profundamente enamorada de él. Un día, mientras Narciso estaba caminando por el bosque, se encontró con su propia imagen reflejada en el agua del estanque. Quedó hipnotizado por su propia belleza
y no pudo apartar la vista de su reflejo. Intentó abrazar y besar la imagen en el agua, pero cada vez que lo hacía, las ondas del agua rompían la imagen y ésta desaparecía. Narciso se consumió por el amor que sentía por su propio reflejo, sin darse cuenta en su obsesión que era el mismo. Finalmente se quedó junto al estanque, mirándose a sí mismo, hasta que murió de hambre y agotamiento. Se dice que en el lugar donde Narciso murió, creció una hermosa flor, conocida como el narciso, que lleva su nombre. Esta historia se ha convertido actualmente en un símbolo de la vanidad y el amor desmedido hacia uno mismo. Ahora, teniendo esto claro de qué es el multiverso y qué implica el narcisismo, podríamos abordar el tema de si una persona que se enamora de una variante suya en el multiverso es narcisista. Si lo vemos desde un aspecto general, tomando en cuenta que primero el multiverso fuera posible y estas dos personas se pudieran encontrar, el enamoramiento de una versión de uno mismo de otra línea del tiempo no clasificaría directamente como narcisismo, aunque puede tener ciertos elementos de autoafirmación o autoconexión que se asemejen al narcisismo. Si bien el enamoramiento de una versión de uno mismo en otra línea del tiempo podría reflejar un interés extremo en uno mismo, no necesariamente implica los rasgos negativos asociados con el narcisismo. En este escenario meramente hipotético, el individuo podría sentir una fuerte conexión con una versión de sí mismo en otra línea del tiempo debido a similitudes, atracción emocional o una profunda comprensión mutua. Podría interpretarse más como una conexión profunda consigo mismo en diferentes circunstancias, más que un amor desmedido hacia uno mismo. Esto principalmente también te viene del hecho de que otra versión del multiverso de ti mismo no ha pasado por las mismas cosas. Han habido decisiones que han variado o sucesos por lo que no piensan igual. Puede que no se vean igual, no sean incluso del mismo género, que es lo que propone la serie de Loki. Entonces, podríamos determinar que si Loki se enamora de una variante de su ser, sería narcisista antes de que este suceso se diera. Su vida era meramente normal y no sufría ningún trastorno. La otra versión de sí, llamada Sylvie, no ha pasado por lo mismo de él. No se ve ni exactamente igual a él. Tienen rasgos en común y cierta conexión, pero no lo podríamos llamar narcisismo. Si lo hubiéramos puesto, por lo menos en el contexto de la mitología griega, y Narciso, en aquel mito, en vez de estar en el estanque, se encuentra consigo mismo, entonces fuera un narcisista. Pero encontrarte con otra persona, a pesar de que seas tú de otra línea del tiempo, no significa que sean lo mismo. Recordemos que el concepto de persona fue creado por la humanidad. Y desde este punto de vista, aunque dos seres humanos se parezcan y cada uno se encuentre en una línea distinta del multiverso, esto no implicaría que sean la misma persona y que por lo tanto hayan vivido lo mismo, o piensen igual o se encuentren en igual condiciones. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video, por favor suscríbete y compártelo para que otros conozcan un poco más de mitología y cultura popular. Te espero la próxima.